La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Esperamos que estés listo para este tiempo, para estos minutos de la palabra de nuestro Dios, minutos que dedicamos a estudiar las Escrituras con un tema siempre específico, un tema que preparamos pensando en cada oyente, en cada persona que está al otro lado de la radio o del dispositivo móvil. Qué bueno que le puedas, si ves este video en la plataforma de YouTube, dar me gusta, compartirlo, suscribirte, escuchar también www.caminoestereo.com, donde quiera que estés escuchando siempre la palabra maravillosa de nuestro Dios, la palabra especial de parte del Señor. La Biblia, ustedes han leído en más de una ocasión, que la Biblia menciona el término raíz de amargura. ¿Verdad? Lo hemos leído. Raíz de amargura. Vamos a identificar, cuando la Biblia habla de amargura, de qué se trata. Y vamos a definir la amargura de acuerdo a la Escritura. Y vamos a mirar cómo podemos detectar si hay amargura en nosotros, si hay una raíz de amargura en nosotros. Primero vamos a definir o vamos a ver qué dice la Escritura, qué dice la Biblia acerca de la amargura. ¿Qué es? Hay que decir que la amargura es ese rencor, ese polvillo de rencor que se traduce o lo podemos analizar como una discordia hacia algo, hacia alguien, hacia los demás. La Biblia, por ejemplo, menciona en Efesios 4:31, vamos a buscar un poco esa palabra, cuando dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay una lista, pero empieza con la palabra amargura. Luego dice enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y a continuación, en ese verso, estoy hablando de lo que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Después de eso, Pablo escribe o enseña cómo lidiar con esa amargura y cómo lidiar con esos frutos o quitar esos frutos, siendo sus frutos siendo benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, dice específicamente y textualmente Pablo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como adjetivo, la palabra amargo significa afilado como una flecha o picante al gusto, traduce como desagradable o como venenoso. La palabra amargo o amargura en la Escritura. Así que el principal peligro, querido amigo, de sucumbir ante la amargura y permitir que esa amargura controle nuestros corazones, es que es algo que se niega a la reconciliación como el Señor nos ordena y como tenemos que vivir como hijos de Dios. Como resultado, la amargura en una persona va a producir ira, que es esa explosión externa de los sentimientos internos de amargura que tiene una persona. Y esa ira o ese enojo desenfrenado conduce a la riña, a la discusión, a la pelea. Eso es lo que tenemos que evitar como cristianos, como hijos de Dios. Pero el programa de hoy o estos minutos tienen que ver para examinarnos a nosotros mismos y empezar a detectar si en nosotros se puede estar produciendo una raíz de amargura. Hebreos
capítulo 12, verso 5, recordemos que no hay precisión de quién escribió la carta a los hebreos. En el capítulo 12, en el verso 5, trae una exhortación bastante significativa. Búscalo en la escritura, en tu Biblia, y subráyalo. Siempre hacemos esa invitación para nuestros oyentes. Carta a los hebreos, porque definimos qué es la amargura. Pero ahora vamos a buscar en la escritura, en Hebreos 12:15 mejor, que habla acerca de esa raíz. Siempre que el Señor trae un tema es para que nosotros mismos nos examinemos. El escritor a los hebreos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo creo que todos hemos visto a algún jardinero en algún momento. Y todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas, ¿no? Es decir, un jardinero experto puede ver malas hierbas en su jardín, pero no puede, por ejemplo, como pensaríamos nosotros que no tenemos experiencia, de comprar algún producto para quitarlas. No, lo que hace un jardinero experimentado es que tiene que cavar y extraer las malas raíces que están produciendo esas hierbas malas. De lo contrario, solamente seguirá saliendo y ese proceso traerá más y más raíz de amargura. Es decir, para un jardinero eso no lo combate con un producto que lo pone sobre sus plantas o sobre sus flores, detectando que ahí hay plantas, tallos de plantas que no benefician a las flores, por ejemplo, sino que él tiene que cavar y quitar de raíz lo que está causando ese mal. Mira, no es casualidad que Dios use esa imagen de esa mala hierba para explicarnos o describir un pecado en particular que arrastra los pecados, que arrastra nuestros corazones con ese pecado que se llama raíz de amargura. La amargura, estimado amigo, no es uno de esos pecados que uno pudiera decir grande o llamativo a nuestros ojos visuales o auditivos, ¿verdad? Como que como humanos tenemos la tendencia a catalogar los pecados. Pero cuando se habla de amargura, no se habla de un pecado grande o llamativo que puede ir creciendo en la superficie de nuestro corazón, por ejemplo. No se puede mostrar como la ira ni producir grandes frutos como la desobediencia. Cuando se escribe Hebreos o cuando está ese versículo en Hebreos y se habla de la raíz de amargura, dice que brotará. Que brotando alguna raíz de amargura, dice textualmente ese versículo. Si esa raíz de amargura sigue creciendo en el corazón de una persona, va a cosechar dolor. Dolor para nosotros mismos si hay amargura, pero también dolor para las personas que están a nuestro alrededor. La amargura es un pecado lleno de maleza, si estamos hablando de raíces. Y esa maleza se entierra primero en nuestro corazón. No podemos solamente cortar esa raíz con conductas. Necesitamos la ayuda del Señor para que a través de su Espíritu Santo esa raíz sea quitada de nosotros. Efesios 4:13, 4:31, mejor lo que decíamos al comienzo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Cuando Pablo escribe ese versículo, está describiendo un conjunto de emociones. Fíjate bien, amargura, enojo, ira, gritos, son emociones. Y son emociones que vienen juntas con la amargura, es como el ramillete de la amargura. Por experiencia,
La amargura viene con ese grupo desagradable de frutos pequeñitos alrededor de ella. Cuando la amargura empieza a echar raíces en el corazón, por lo general lo primero que da a la luz es una constante ira, enojo, rabia, enfado, luego vienen palabras, luego viene malicia y vienen una cantidad de cosas que empiezan a afectar el corazón de una persona. Qué especial es que el Espíritu del Señor nos guíe a entender y a detectar cómo se puede estar formando una raíz de amargura en el corazón. Si no se ocupa de la amargura en el corazón, esa amargura va a empezar a progresar hacia un enojo cada vez más grande. Y ese enojo cada vez más grande se va a llamar luego ira. Si hay raíz de amargura y no nos ocupamos de esa raíz de amargura, entonces vendrá la ira. Y si no nos ocupamos de esa ira, empezamos a desviarnos y a ser guiados por la ira. Luego se empezará a desarrollar el fruto de las palabras a causa de ese resentimiento o esa raíz de amargura que está en el corazón. Y empezamos a lanzar palabras que traducen la amargura que está en el corazón. Si eso no es tratado, esto va a crecer y luego se convertirá en un pecado grande que va a ser difícil de ser gobernado, controlado, pero tiene que ser quitado porque es lo que el Señor quiere hacer. Aparte de eso, la raíz de amargura causa heridas. La raíz de amargura quita el gozo. La raíz de amargura quita el crecimiento de los frutos que el Señor quiere que nosotros estemos constantemente dando. Entonces, cuando analizamos la raíz de amargura, empezamos a entender que hay muchas cosas que se pierden cuando dejamos que una raíz de amargura crezca. Y aquí la pregunta que tiene que surgir ahora es, bueno, ¿estoy amargado? ¿Hay una raíz de amargura en mí? Pues vamos a examinarlo un poco, porque es necesario hacerlo en este día y en esta jornada. Hágase usted varias preguntas. La primera manera que podríamos presentar a nuestros amigos oyentes hoy es: si constantemente se repite la misma situación, ¿a qué nos referimos? Si constantemente usted está repitiendo las mismas conversaciones que hablan de amargura o de raíz con una situación específica, si usted habla de esto constantemente y vuelve al tema y sigue en el tema y busca más situaciones que ahonden en ese tema e interactúa usted con personas de su confianza para hablar de ese tema y se pasa el día recordando acontecimientos, palabras, lenguaje, señas, gestos, etcétera, 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 esa es una señal de que puede estar desarrollándose una raíz amarga en el corazón. La amargura o la raíz de amargura florece, ¿sabe cómo? En el corazón de las personas cuando emiten palabras y cuando desarrollan palabras o conversaciones en torno a un tema específico. Cuando muchas de esas conversaciones se dan cuando caemos en justificación de lo que ha pasado y siempre justificando nuestra parte. Cuando nosotros caemos en esto, es una señal de alerta para entender que si eso se está repitiendo y repitiendo como
como una cinta grabada que se repite constantemente, esa debe ser una señal de alerta de que algo está ocurriendo en el corazón. En el corazón. Por eso cuando el escritor a los Hebreos habla acerca de esto, habla de mirad bien, empieza diciendo o empieza nombrando el versículo de Hebreos 12:15 con mirad bien. Ese mirad bien es una expresión de, oye, detente un momento y examínate. Si eso está ocurriendo constantemente, examínate, porque estás cayendo repetitivamente en esto. O sea que es necesario que nosotros busquemos esas razones o entendamos que se puede estar produciendo en nuestro corazón. Ahora, otra cosa que hay que decir es que esto es muy sutil, como que ocurre y no nos damos cuenta de que está ocurriendo. Tenemos que pedir sabiduría al Señor a través de su Espíritu Santo y que traiga sabiduría a nuestra vida. Por ejemplo, para examinar nuestra boca, lo que decimos constantemente. Aquí hay que tener una vida de comunión con el Señor y de oración para empezar a examinarnos con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribía a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, en el versículo 14 exactamente, está hablando acerca de que la boca de ellos estaba llena de maldición y de amargura. Porque él estaba hablando acerca de aquellos que se desviaron, acerca de los que hacen cosas inútiles, cuando menciona en el contexto de esta palabra que no hay un justo y no hay ni siquiera uno, y que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios, hablando de que se desviaron y se hicieron inútiles porque no había alguien que hiciera lo bueno. Y al tener la amargura en el corazón, la boca empieza a llenarse de maldición y de amargura. Y este versículo lo ponemos sobre la mesa para que todos juntos nos examinemos y examinemos nuestra boca, nuestras palabras. Porque cuando hay amargura en el corazón o cuando quiere crecer una raíz de amargura en el corazón, es como si esa raíz del corazón se conectara directamente con nuestros labios, con nuestra boca. Es como si hubiera una conexión entre lo malo que hay en el corazón por la amargura y que se conecta con la boca y que se emite constantemente al hablar. Constantemente una persona que está con una raíz de amargura pierde la calma. Es decir, no encuentra calma, no encuentra paz. Cuando una persona tiene raíz de amargura, constantemente está criticando, constantemente está emitiendo palabras agresivas, groseras. Por eso la invitación en este tiempo es a que examinemos cómo estamos hablando. Repetimos que esto es tan sutil que las personas no se dan cuenta cuando hay una raíz de amargura, y que una manera de darnos cuenta es cómo hablamos, si continuamente estamos aflorando con nuestras palabras esa amargura y autojustificando esa amargura. Es posible que necesitemos profundizar en la manera en que nosotros hablamos y que le pidamos al Señor que nos ayude a identificar esto. Quizás otras personas lo han identificado en nosotros, pero por educación no lo dicen, no lo mencionan. Pero cuando la boca se sale de control y cuando se empieza a hablar con una constante crítica, con una constante manera agresiva de hablar, esa es otra voz de alerta. Entonces ahí ya van dos causas, estimado amigo, estimado oyente. Cuando constantemente, la primera, cuando constantemente caigo en lo mismo,
y caigo en lo mismo y es como si se repite siempre esa misma figura o esa misma charla. Hay personas que tienen esa raíz de amargura, no se dan cuenta, pero constantemente están hablando de los mismos acontecimientos. No sé si quizás a usted le haya ocurrido esto o ha visto una persona que constantemente hace esto. Me explico. ¿Te ha pasado que te encuentras con amigos o personas conocidas y constantemente la persona emite la misma conversación, cuenta la misma historia, habla del mismo episodio y en cada episodio o cada vez que lo vuelve a mencionar trae unos aditivos distintos y cada vez hay más agresividad o hay más crítica y hay más autojustificación? Primero, porque se están repitiendo esas mismas cosas y segundo, porque la boca, los labios, las palabras se salen de control. Cuando se alberga, estimado amigo, la raíz de amargura por tiempo largo, esa amargura empieza a tener unos patrones en nuestra vida. Se desordenan muchas cosas en nuestra vida, inclusive a nivel médico o a nivel de salud, a nivel de enfermedad física, se empieza a detectar. Se llega a la conclusión de que esa amargura, si no se controla o si no venimos al Señor para que la quite de nosotros, si no nos examinamos con la ayuda del Señor, esto va a interferir aún en nuestra salud, aún en nuestro cuerpo. Las personas con raíz de amargura, y cuando esta raíz de amargura han crecido, tienden a tener, por ejemplo, médicamente una mayor presión arterial, constantemente dolores, constantemente ganas de no estar enfrentando situaciones que normalmente se tienen que enfrentar. Pablo, por ejemplo, vamos a ver en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el versículo 23, cuando, tiene que ver con el apóstol Pedro, cuando ellos están en Jerusalén y se dan cuenta o escuchan de que en Samaria habían recibido la palabra del Señor, Pedro y Juan se dirigen hacia allí. Ellos oran por las personas allí, oran para que recibieran el Espíritu Santo. Dice la Escritura que no había ninguno de ellos recibido de Dios, del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice ahí en Hechos 8 que cuando llega Pedro y Juan, ellos oran por las personas y las personas reciben el Espíritu Santo. Y había un hombre que se llamaba Simón, y dice la Biblia que cuando este Simón vio que cuando ellos imponían las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo venía, y entonces este hombre ofrece dinero. Ustedes ya conocen la historia. Este hombre les dice: denme, yo quiero ese poder para que a cualquier persona a la que yo le imponga mi mano reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le explica, pero le dice: tu dinero perezca contigo, porque tú estás pensando que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice: tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque no eres recto delante del Señor. Arrepiéntete, le dice Pedro. De esa tu maldad, le dice Pedro. Y le dice: porque Dios quizás perdone tu pecado. Y en el versículo 23, el versículo específico que queremos mencionar es como lo menciona Pedro. Dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mira esas características que están en la Escritura. Hiel de amargura. La hiel de amargura médicamente es una bilis, que es una sustancia amarga que produce el sistema digestivo cuando no hay buena reacción a diferentes situaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar si eso está ocurriendo
La raíz de amargura que se habla en Hebreos 12:15 se escribió en el Antiguo Testamento, es decir, no fue un invento del Nuevo Testamento de raíz de amargura, no. En Deuteronomio, en el capítulo 29, en el verso 18, el Señor está instruyendo y dice: ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Esa es la primera referencia de raíz. De raíz. Raíz que produzca fruto venenoso. Y luego Hebreos habla de raíz de amargura. Querido amigo, al igual que todas las hierbas malas o amargas, estas se propagan. Cuando hay amargura en el corazón de una persona, esa amargura corre, esa amargura se expande. Y no solamente en el corazón de la persona que tiene amargura, sino que empieza a afectar a las otras personas. Cuidado, porque podemos, cuando eso se desarrolla en nuestra vida, podemos afectar a los que nos rodean. Podemos afectar a nuestra familia, porque esa amargura se propaga. Era lo que estaba diciendo el Señor en Deuteronomio. Cuídense de que haya entre ustedes cualquier persona que aleje su corazón para servir a otros dioses. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso. ¿Sabes qué está diciendo esa palabra? Que si eso no es tratado, eso correrá y dañará a otros. ¿Está su vida familiar marcado o marcada por la amargura? ¿Sus hijos están marcados por esa amargura? ¿Tiene usted un grupo de amigos o de relaciones en su vida, en su trabajo, en lo que usted hace, donde constantemente hay una tendencia a la amargura? ¿Su iglesia, en el lugar donde usted está, encuentra usted gente que está igual? ¿Es usted o los que están junto a usted propensos a esto? Todas esas preguntas tenemos que hacerlas, cada uno de nosotros. Es posible que haya amargura en nuestro corazón y que esa amargura en nuestro corazón tenga un efecto, el famoso efecto dominó, no sé si lo ha visto. Esa raíz de amargura excava el corazón, pero aparte de que excava el corazón, empieza a dar frutos amargos que dañan a otras personas. Qué importante es examinarnos y mirar si esto está ocurriendo en nuestra vida y entender si se repite constantemente en nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Porque lo más difícil de la raíz de amargura es esto, que se empieza a desarrollar de una manera tan sutil en la vida de las personas y las personas no se dan cuenta de que está ocurriendo. Pero que este programa, que estos minutos sean minutos donde tú los puedas entender para venir al Señor y decirle: Señor, esto que he escuchado hoy me está ocurriendo y debo examinarme, ayúdame con tu Espíritu Santo, y si eso está ocurriendo, límpiame. Recuerda el ejemplo con el que empezamos. El jardinero no compra un producto para aplicarlo a esas raíces que ve por encima. Lo puede hacer. Es más, lo puede hacer y esos visos de los tallos malévolos que salen, que pueden dañar las flores, al aplicar un producto, dejarán por el momento de que eso aflore. Pero el problema no es superficial, el problema está debajo de la tierra. Por eso el buen jardinero tiene que excavar con mucho cuidado
y sacar de raíz y quitar de raíz esas raíces, eso que se está convirtiendo en una rama, en un tallo, quitarlo de tajo, quitarlo de raíz para que ya no dañe las flores o la plantación que se esté cultivando. En Juan capítulo 15, verso 1, usted lo ha leído, que es un pasaje tan hermoso. El Señor mismo, con sus propias palabras, de su propia boca, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Si lo que hemos hablado en estos minutos revela alguna raíz de maleza, de amargura que haya en nosotros, vengamos al Señor a confesar esto. Confesemos delante del Señor la amargura que está desarrollándose en nosotros y pidamos al Señor cómo podemos deshacernos de esa raíz y que pueda ser reemplazada o puesto el fruto del Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia. La persona con raíz de amargura es resentida, es cruel, es implacable, es desagradecida. Si eso ocurre en nosotros, este es el tiempo de venir al Señor. Pueda que lleves mucho tiempo en el Señor, pueda que seas un creyente con cierta madurez o conocimiento, y eso puede ocurrir. Entonces, recuerda cómo empieza Hebreos 12:15, mirad bien. Querido amigo, miremos bien hoy nuestro corazón. Empecemos a detectar si somos resentidos, si hay crueldad, si hay indiferencia en nosotros, si somos implacables muchas veces, si muchas veces nosotros nos tornamos desagradables. Ponte en el lugar de la otra persona, no porque vivamos de esa manera, es decir, vivamos interesados en el famoso qué dirán, pero pongamos nuestra vida en los zapatos del otro a ver cómo nosotros nos vemos. Por eso decimos que la amargura, a veces la raíz de amargura no se detecta en la propia persona, pero lo detectan los otros. ¿Conoces personas que constantemente vivan resentidas? ¿Conoces personas que constantemente en algún tipo de charla se autojustifica? ¿Nosotros mismos lo hemos hecho? Si eso ocurre en nosotros, hay una raíz de amargura. Si nosotros constantemente caemos a veces en crueldad y nos reímos de esto, cuidado. Eso puede estar ocurriendo en nuestro corazón. Todos estamos aquí para ser ministrados. Todos estamos aquí para ser confrontados con esta palabra. A veces somos de los que nos mostramos implacables. Nos convertimos en personas desagradables. La gente entonces ya no quiere hablar con nosotros porque siempre hay problemas, hay dificultades. Líbrenos Dios, estimado amigo. Que el Señor nos guarde. Si eso ocurre, no te sientas mal. Si eso está ocurriendo, vengamos a Él. Y digamos: Padre, yo hoy te confieso que me siento amargado. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dile: Señor, yo me siento así como se está describiendo en el programa de hoy, Señor. Me siento amargado. Siento amargura por situaciones que me ocurren. Yo te confieso mi amargura, Señor, y te pido perdón porque no me había dado cuenta, y hoy te pido que tu Espíritu Santo examine mi corazón y me haga entender ese resentimiento, esa crueldad, esa indiferencia que siento cuando soy implacable y desagradable, cuando doy rienda suelta a mis labios, a mis emociones desbocadas, a mi boca. Perdóname. Señor, muéstrame y ayúdame a través de tu Espíritu Santo para entender cómo
Me deshago de esa raíz de amargura y te pido que pueda ser reemplazada por el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Señor, la raíz de amargura no es más fuerte que el espíritu de verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, así lo dice tu palabra. Tu palabra dice que el corazón que está contrito y humillado, ese corazón no lo desprecias. Te pido que quites la amargura de nuestro corazón, que traigas un corazón moldeado por ti, apacible, el corazón tuyo, el corazón sensible a tu palabra. Quita la dureza de nuestro corazón. Trae perdón a nuestra vida. Perdónanos, Señor, y que también podamos perdonar. Quita, por favor, Señor, nuestras frustraciones, nuestro propio orgullo, y ayúdanos a caminar en tu senda, en rectitud, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza a ti, mi Dios. Tú que eres Dios bueno y misericordioso, ayúdame, Señor, a caminar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.